Bueno, es un gusto para la Universidad Libre y para el doctorado en Derecho estar con nuestro queridísimo profesor Fernando Arto de Vera. Fernando Arto de Vera es doctor en Sociología y en Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid y ya lleva un tiempito vinculado con nuestra universidad, pero además vinculado con el país y con América Latina. Fernando Arto de Vera es experto desde la perspectiva comparada en los procesos de paz en el mundo y de manera especial en América Latina. Ha trabajado los procesos de Guatemala, El Salvador y de Colombia. Querido Fernando, como siempre, bienvenido a la Universidad Libre. En primer lugar, agradecer la cordialidad con la que siempre me recibe la Unilibre. Yo siempre digo que aquí se me trata no como en casa, sino mejor que en casa, así que es un placer compartir este espacio con ustedes. Llevo en Colombia y en Bogotá, concretamente en esta ocasión, desde el mes de julio del 2018, disfrutando de un año sabático y desarrollando a lo largo de este año distintas actividades, ¿no? La actividad fundamental es en el marco de la Organización de Estados Iberoamericanos, donde figuro como consultor en la unidad de seguimiento de los acuerdos de paz y en el Instituto de Derechos Humanos de esa organización. Y paralelamente, pues imparto clases en universidades como la EAN, la Javeriana, Uniminuto y, como no, la última, pero no la menos importante, la Unilibre. ¿Cómo nos ve? ¿Cómo nos está viendo usted? ¿Cómo nos está viendo la OEI? ¿Cómo nos está viendo el mundo, la comunidad internacional frente a nuestro proceso de paz? Bueno, aclarar que, como siempre sucede, las opiniones que estoy vertiendo me comprometen única y exclusivamente a mí y no a la OEI. A partir de ahí, el proceso de paz está atravesando, o ha atravesado, mejor dicho, por distintas etapas. Hay una primera etapa que llega hasta finales de diciembre del 2017, donde en términos comparados el proceso de paz funciona francamente bien. En términos comparados, cuando un proceso de paz se ejecuta en torno al 60% de lo pactado y lo firmado, se considera que es un proceso exitoso. Todo lo que se aleje hacia abajo, de ese 60%, pues va significando no ese óptimo. Entonces, como decía, hasta diciembre del 2017 realmente el proceso funciona bastante bien. En enero de 2018 se abre una coyuntura de ralentización. Esa ralentización hace que para el mes de julio del 2018 los porcentajes de cumplimiento bajaran hacia un tercio, hacia en torno al 30%. ¿Por qué esa ralentización? Varios factores. Los enumero sin que necesariamente lo haga por orden de importancia. Primera cuestión, la administración Santos está finalizando. Hay un proceso que es común a cualquier administración y es que en los últimos momentos, los últimos meses de una administración se produce una ralentización de la puesta en marcha del ritmo, mejor dicho, de la puesta en marcha de todas las políticas públicas, y el proceso de paz es una política pública en ese sentido. Por lo tanto, primera causa. Segunda causa, hay elecciones. En cualquier sistema político, cuando hay elecciones, esas elecciones ralentizan también los proyectos porque significan un hito, ¿no? Un acontecimiento que marca un antes y un después. Entonces, hasta que no haya un panorama despejado con un resultado claro, pues los distintos actores están en situación de impasse. Y tercero, porque el triunfo en esas elecciones es de las fuerzas que comandaron el no en el plebiscito. Y por lo tanto significa que la visión de la paz que tienen estas fuerzas que encarnan la presidencia de Iván Duque, pues son distintas y diferentes que las de la administración
de la administración Santos, que fue la que impulsó el acuerdo de paz. Por tanto, a partir de julio, hasta julio, hay una ralentización que nos lleva a bajar al 30%. Y la siguiente fase sería cuando ya en agosto asume la administración Duque, y es la etapa en la que nos encontramos ahora, desde agosto de 2018 hasta la actualidad. En esa etapa la ralentización se ha profundizado. La administración no está otorgando los fondos que estaban comprometidos a instituciones como la Comisión de la Verdad, a instituciones como la Justicia Especial para la Paz, y también estamos asistiendo a una serie de iniciativas de, francamente, obstaculización y, hablando claramente, de boicot a los acuerdos, que se ejemplifican, por ejemplo, en las objeciones presidenciales al acuerdo de paz. No es cuestión de plantear si esas objeciones son constitucionales o no, si la presidencia de la República tiene derecho o no. Claro que tiene derecho, y eso no se cuestiona. La cuestión es que uno puede tener derecho a hacer algo, pero lo importante es la intencionalidad. Y la intencionalidad es claramente ralentizar o casi que poner en práctica el dictum famoso y conocido de hagamos triza los acuerdos de paz. Por lo tanto, estamos en una situación complicada, en una situación compleja, en una situación en la que en esta semana estamos asistiendo al espectáculo poco edificante que se está viviendo en el Senado a cuenta de las objeciones a la Justicia Especial para la Paz, y en las que todavía no sabemos si finalmente esas objeciones van a salir adelante o no en el Senado. En definitiva, estamos en una situación que no es la mejor para el proceso de paz. Mirado desde una perspectiva comparada, la mayoría de los procesos de paz del mundo han pasado por estas fases complejas de crisis hasta el punto que o han fracasado o el desarrollo se ha logrado en un porcentaje muy bajo realmente el cumplimiento de los acuerdos, o definitivamente o finalmente triunfan. ¿Cómo lo veríamos desde la perspectiva comparada esta situación que estamos viviendo? Muy interesante la pregunta que me formulas, Liliana. Mira, en la experiencia comparada lo que nos dice es que en todo proceso de paz hay lo que se denominan fuerzas pro paz y pro acuerdo y spoilers, que como la mayoría de la bibliografía es anglosajona, se llama spoilers a literalmente las fuerzas antipaz, a aquellos que quieren bloquear, a aquellos que no están de acuerdo con el proceso de paz. Eso comparativamente existe en todos los procesos de paz. La cuestión es que por primera vez que yo recuerdo, los spoilers son gobierno. Es decir, los saboteadores son precisamente las élites político-administrativas que han recibido el mandato de llevar a cabo una política de Estado y no de gobierno. Eso es una situación inédita. Y esa situación es la que estamos viviendo en Colombia. ¿Qué sucede? Que cuando los spoilers no están en posiciones de poder político, en el sentido institucional, sus posiciones de poder se generan fuera del Estado, en la sociedad civil. Y de eso sí hay experiencia y se sabe cómo relacionar ese balance de fuerza entre factores pro paz, que normalmente suelen estar dentro del Estado, y factores antipaz, que suelen estar en la sociedad civil. Insisto, una vez que estamos en la fase de puesta en marcha de los acuerdos de paz. Pero aquí la situación es a la inversa. Y en ese sentido no hay experiencia comparada de cómo lograr que un acuerdo de paz avance a pesar del gobierno que lo tiene que llevar a cabo. ¿Podemos ser optimistas? Bueno, es un clásico responder a este tipo de planteamientos con la frase de Gramsci de tener el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón.
En ese sentido, en términos de voluntad, siempre hay que apostarle a la paz, siempre hay que tener una visión optimista, con alegría, con ímpetu, que empuje la realidad más allá de sus estrechos límites, pero al mismo tiempo sin caer en el idealismo de no ver cuáles son los obstáculos serios, muy serios, y aplicar ahí a esos obstáculos el análisis reposado y aplicar ahí la inteligencia necesaria para que esos obstáculos efectivamente puedan ser removidos. Profesor, a raíz precisamente de este maravilloso libro que está en mis manos, Historia de las guerrillas en América Latina, editado por nuestro amigo Jerónimo Ríos y José Manuel Azcona, donde usted escribió un capítulo sobre el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, la pregunta es, ¿qué diferencias observa entre este proceso, que además es reciente, frente a los procesos que se dieron en el caso de Salvador y Guatemala, en lógicas transicionales, territoriales, etcétera? Claro, la comparación del proceso de paz colombiano con dos procesos de paz regionales en Centroamérica, como fueron el guatemalteco y sobre todo el salvadoreño, pues es un ejercicio muy útil, ¿no? Y un ejercicio muy rico. Son multitud de factores los que desde una perspectiva comparada los alejan, y otros tanto también los que los acercan. En primer lugar, el escenario del que parte un proceso de paz y otro proceso de paz es muy diferente. Brevemente y simplemente por dar un dato muy gráfico. En El Salvador, cuando se produce la firma de los acuerdos de paz de Chapultepec, el número de habitantes de El Salvador, si no me traiciona la memoria, estaba en torno a 5 millones de habitantes. Y de esos 5 millones de habitantes, la ONU certifica que se desmovilizan en torno a 20.000 combatientes del FMLN. En Colombia, de una población de 46 millones de habitantes, se desmovilizan en torno a 12.000 combatientes de las FARC. Si hacemos un simple cálculo de guerrilleros por 100.000 habitantes, nos damos cuenta de las dimensiones que tenía una insurgencia y que tenía otra. Por lo tanto, a partir de ahí, el balance de fuerzas entre las partes que se sientan a negociar, entre los actores que protagonizan la paz en uno y en otro caso, es muy diferente. Y eso se proyecta en el contenido de los acuerdos. Si seguimos comparando, o si seguimos en la lógica comparada, y ahora comparamos el acuerdo de paz de Chapultepec con el acuerdo de paz del Teatro Colón, pues por ejemplo vemos que en el acuerdo de paz de Chapultepec se produce una disolución de determinados cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y determinados cuerpos y batallones, en este caso del Ejército. Y se conforma una nueva Policía Nacional Civil al 50%, tanto en la tropa como en la oficialidad, formada por excombatientes de lado en lado. Eso no está en los acuerdos de Chapultepec, pese a que la fantástica campaña de desinformación que hizo el Comando del No planteaba que íbamos a ver a Timochenko como inspector de policía. Eso no está en los acuerdos de paz del Teatro Colón. Y si siguiéramos analizando punto por punto, llegaríamos a una conclusión, y es que los aspectos que toca el acuerdo de Chapultepec toca más aspectos, quiero decir, medulares de lo que fueron los factores causales del conflicto, que comparativamente los que toca el acuerdo del Teatro Colón. Dicho de otra manera, el acuerdo de paz de Chapultepec tiene un contenido más estructural que el acuerdo de paz del Teatro Colón.
Y en fin, así podríamos seguir desgranando variable por variable, pero en ese sentido los acuerdos son muy diferentes. Un aspecto muy interesante, muy novedoso y que no tiene desarrollado con la profundidad que sí tiene el Acuerdo de Colón, no lo tiene, me refiero, el Acuerdo de Salvador, es todo lo relativo a justicia transicional. Debemos pensar que en la década de los 90 las cuestiones de justicia transicional estaban recién empezando y que los mecanismos de justicia transicional en el caso del Acuerdo de Chapultepec se limitan prácticamente y exclusivamente a la creación de la Comisión de la Verdad. Varias décadas después, el Acuerdo del Teatro Colón establece todo un sistema integral de justicia, verdad y reparación que, imbuido de una lógica de justicia transicional, significa una construcción extraordinariamente rica, compleja y que acumula todo lo que ha pasado en estas décadas en temas de procesos de paz, desde El Salvador en los años 90 a nuestros días en las décadas del 10, digamos, del siglo XXI, del año 2000. En ese sentido, por tanto, el acuerdo del Teatro Colón es mucho más complejo en temas de justicia transicional de lo que lo fue el Acuerdo de Chapultepec. Bueno, profesor, pues muchas gracias. Definitivamente la versión comparada es fundamental para poder entender lo que nos está pasando. No, pues algo de tranquilidad, pero también mirar los puntos positivos que tenemos con este proceso transicional y de cierre de guerra, pero los retos también y los tiempos que vienen, que van a ser largos, para poder consolidar una paz completa para el país. Muchas gracias, profesor. Muy amable. Muchas gracias.